Adelante. Ya está perfecto. Muy bien, Lore. Bueno, pues como les decía, es un gusto para mí poder platicar un momento con todos ustedes. No los puedo ver, pero me imagino el grupo de familiares que en este momento están muy contentos y yo los felicito por haberse dado la oportunidad de conocer, de entender, de crecer junto con su familiar para poder tener un mejor manejo y pues una evolución favorable. Entonces voy a dar inicio, el título, pues bueno, ya lo mencionaron, Sarita, y ya está en el contenido. Vamos al contenido. Pues simplemente voy a platicarles sobre el tema, voy a darles una breve introducción sobre algunos datos que ustedes ya son expertos en eso, pero de todos modos voy a hacer énfasis en algunos datos, algunas prevalencias, algunas características que ustedes ya revisaron en las clases, hablar sobre el papel tan importante que tienen ustedes como familiares, y el impacto, pues, en la familia, que también eso es importante de mencionar. Y vamos a revisar un poquito lo que es rehabilitación y familia. Si me toman el tiempo, me dicen por favor para no pasarme. Y bueno, vamos a iniciar, como les decía, con una introducción. Sabemos que ya más de 450 millones de personas en todo el mundo tienen algún trastorno mental. Esto, como ven la cita, pues ya tiene algunos años, entonces podríamos decir que ya estamos quizá cerca de los 500 millones de personas en todo el mundo. Y sabemos que se presenta de igual manera entre hombres y mujeres. Y se estima que una de cada 4 familias tiene al menos un miembro afectado por un trastorno mental o del comportamiento. Si ahorita están presentes, no sé, a lo mejor díganme cuántos están presentes. 30. 30 personas. Bueno, si de 30 personas pensamos que una de cada 4, entonces sería pues alrededor de unas más de 5 personas estarían en esa condición, y sabemos que todos los que estamos presentes tenemos esa condición de ser familiares. Entonces, si vemos que una de cada 4 familias en población general, en la sociedad, tiene esta característica, pues bueno, nosotros ya la hemos experimentado, la hemos tenido en nuestras emociones. Entonces, ya sabemos que eso pasa. El siguiente dato tiene que ver con las familias, los hogares formados en el Distrito Federal en el 2000, en el censo del 2000, no me dio tiempo de actualizarlo. Entonces, si sabemos que hay tantas familias, en este caso, cerca de, bueno, en ese entonces eran 1.671.499 familias, hogares. Ahora, pues seguramente ya somos alrededor de, pues creo que somos más de unos 700, alrededor de unos 800 de estas familias. Pues imagínense el número de personas que hay con un trastorno y también el número de familiares que están posiblemente conviviendo con esta persona. Sabemos que de 2 familiares cuidadores informales, uno está en riesgo de presentar algún trastorno psiquiátrico relacionado con la convivencia. Esto fue el resultado de un estudio que hicimos, en particular con familiares de personas que tenían un paciente con esquizofrenia. Esto es en ese trastorno. Sabíamos que de 2 familiares, uno tenía el riesgo de presentar algún trastorno, sea depresión, ansiedad, trastornos diversos. Mientras que trastorno emocional o trastorno físico son 2 de 3. Quiere decir que de 3 familiares que estemos aquí reunidos, pues 2 tendríamos un problema físico o emocional si tuviéramos un ser querido que tuviera esquizofrenia. Entonces, esto es algo que es importante a tomar en cuenta por nosotros y por los servicios de salud mental. Sabemos también que la mayoría de las personas que tienen algún trastorno mental viven con su familia, la mayoría.
Entonces, eso con más razón nos dice que tenemos de tomarnos en cuenta. Y los familiares tenemos que capacitarnos y tenemos que entrenarnos. Tenemos que ser sensibles y bien informados sobre el tema. Los trastornos mentales, como ya sabemos, ocupan el 5º lugar como carga de enfermedad. Entre las 10 enfermedades discapacitantes, 4 son por trastornos mentales. Esto es un dato ya que tiene algunos años. En el 2006, la esquizofrenia ocupó el 10º lugar como enfermedad discapacitante. Ahora, en el 2020, actualmente ocupa la depresión. Entonces, como ven, la salud mental está tomando pues prioridad en los servicios de salud de manera importante y tenemos que ocuparnos en eso y estar capacitados. Entonces, la evidencia resultante, fíjense, aquí es un estudio que se llevó a cabo por la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, en el 2001, en donde indicó que muchos países no estaban preparados precisamente para hacer frente al aumento previsto de los trastornos mentales y conductuales a nivel mundial por falta de políticas, de programas y de recursos. En ese entonces que hicieron el estudio, México participó, no había programas, por ejemplo, como de Voz por Salud Mental, no existían. Y vamos a ver. Estos fueron algunos de los resultados que encontraron. Y vamos a ver cómo actualmente algunos cambios se han presentado y algunos cambios siguen pendientes. El 41%, por ejemplo, de estos países que participaron no disponían de una política de salud mental. El 25% carecía de legislación sobre salud mental. En estos 2 puntos que acabo de dar lectura, México sí ya participaba, pero de manera todavía rudimentaria, pero sí participaba. El 28% no poseía un presupuesto independiente para la salud mental. En ese entonces, México participaba en el presupuesto, no lo tenía de manera independiente, lo tenían compartido, obviamente, con el rubro de salud en general. Ya actualmente existe un rubro independiente, aunque forma parte de la partida de salud. El 41% no disponía de centros de tratamiento para los trastornos mentales graves en el ámbito de la atención primaria. Aquí todavía tenemos un desarrollo, pero no ha sido lo suficiente. El 37% carecía de centros de atención comunitaria. Aquí también ha habido un avance, pero todavía no es suficiente. Un 65% de las camas para enfermos mentales se encontraban en hospitales psiquiátricos. Esa era la situación de México. Actualmente ha ido cambiando, pero todavía no podemos aplaudir porque el cambio todavía es incipiente. En los hospitales generales ya hay camas para personas con salud mental, pero todavía no es lo suficiente ni lo necesario. De 3 personas con diagnóstico, 2 no reciben atención. Todavía eso es, podríamos decir, lamentable, ¿no? Esto es algo que tenemos que reducir la brecha de manera que se pueda decir que de 3 personas que quieren recibir atención, las 3 reciben atención, pero todavía por muchas razones, porque son tanto familiares, personales y también de la atención psiquiátrica. Hay varias razones que tienen que ver para esto. La familia, sabemos que es el único agente de apoyo comunitario, es el único. En nuestro sistema de salud no hay una forma de trabajo comunitario, a excepción de en adultos mayores, que sí hay un equipo de profesionales que van a las casas y van a ver cómo están las personas mayores y les brindan diferente tipo de apoyo. Para trastornos mentales no existe ese servicio comunitario. Entonces, esto se traduce en una carga adicional sobre la familia, sobre ella, y en un índice mayor de enfermedad derivada de esta condición familiar. Entonces, es por eso que es importante nuestro papel como familiares,
Es muy importante tomarnos en cuenta y reconocer lo que hacemos. La institución, hay instituciones que lo reconocen y hay instituciones que no. Entonces tenemos nosotros que tener muy claro todo lo que hacemos, el papel tan importante que tenemos y que se nos tome en cuenta. Entonces, sobre los trastornos mentales graves, representa una importante carga a nivel global por el nivel de disfunción social y la discapacidad que genera, ¿sí? Los trastornos mentales tienen ese papel y actualmente tenemos que aminorar, ¿no?, el grado de disfunción y de discapacidad que hace que se presente todavía. Y la familia pasa muchos años con la enfermedad sin lograr muchas veces recibir ayuda, sin lograr recibir apoyos y genera una importante carga física en los integrantes que son el apoyo, los cuidadores. Tanto como mencionaba, carga física, emocional y económica en la familia. Y esto solamente va directo a la familia. Aquí les presento algunas de las tareas tan importantes que desempeña el agente comunitario primario, que es la familia. ¿Por qué? Porque principalmente en ellos recae la búsqueda de atención. Si llevan a su ser querido, es porque saben a dónde. Y a veces no lo llevan porque no saben a dónde. Se hacen búsquedas, pero muchas veces se queda en la búsqueda. Lo llevan con por ejemplo, puedo decirles el recorrido que sabemos que hacen muchas familias o que hacían hace mucho tiempo, que es llevarlos con un sacerdote, llevarlos con un hierbero, llevarlos con un religioso de otro tipo, y llevan al servicio de salud mental. Muchas veces van primero con el médico general, si es cierto, y después ya ellos los puede derivar, pero eso tarda años, años. Muchas veces el familiar ayuda a la adherencia al tratamiento, definitivamente que es el principal. ¿Por qué? Porque depende del familiar que le diga, sí, seguimos con el tratamiento, te llevo a la siguiente consulta, seguimos con la toma de medicamentos, porque muchas veces los familiares, cuando ven que su hijo está un poco extraño, cuando ven que duerme más, cuando ven que no quiere hacer nada, cuando no tienen información de qué tiempo tienen que esperar para que haya efecto en el tratamiento, porque hay, pues sí, hay efectos secundarios del medicamento, ellos les quitan el medicamento a veces. Ellos no se los dan porque dicen, no, estás peor, porque no entienden por qué lo toma ni el tiempo que tienen que esperar. Entonces, depende muchas veces del familiar que la adherencia se presente. Entonces, por eso es muy importante que el familiar tenga información para que realmente se cumpla y se dé la adherencia. ¿En qué otro sentido es importante el familiar? Porque el familiar maneja diversas problemáticas cotidianas, definitivamente. Desde el hecho de tomar el medicamento, desde que coma, que duerma, que se hace, que resuelva situaciones cotidianas, el familiar tiene que ver. Es el que apoya, es el que realmente ayuda a que eso se cumpla. Es el que ayuda también a prevenir situaciones de riesgo, ¿sí? Las que son prevenibles. Entonces, si tiene información, el familiar va a ayudar a prevenir recaídas evitables. Hay otras recaídas que a veces no son evitables. Entonces, ahí es un punto también muy importante para el familiar. Dar apoyo social, emocional y económico, sí, como ya mencionábamos, cae sobre el familiar, sobre la familia. Entonces, dense cuenta cómo hay una serie de tareas que se cumplen en la familia. No hay un cuidador institucional que vaya a casa y se haga cargo de estas tareas. No, es la familia. Entonces, es muy importante el papel comunitario porque se lleva a cabo en la casa, en la colonia, en el lugar donde vive el ser querido. Y bueno,
Por último, la familia o el familiar cuidador, dependiendo cuál sea la dinámica en la familia, favorece la recuperación, favorece la reinserción social del paciente. Este es un punto tan muy importante que vamos a detallar un poquito más adelante. Si una persona se recupera de un problema cardíaco, pues se debe también a la familia, a que al apoyo, a los cuidados, a la atención que se le tiene. Y también en salud mental, también es más difícil para el familiar definitivamente, porque si no tiene información, si el médico no le detalló cómo se debe seguir el tratamiento y lo importante que es que siga el tratamiento, pues a veces se deja, ¿no? Sin embargo, en tratamientos físicos no se deja tan fácil. ¿Por qué? Porque no hay un cambio a veces de índole emocional como se da en la salud mental. Entonces, si hablamos de recuperación en un trastorno mental grave, hay diversos aspectos del entorno social que pueden repercutir en la recuperación. Definitivamente que sí, y ahí está la familia. La familia, desde el momento en que entiende la situación del ser querido y no presiona como para que tienes que regresar a la escuela, tienes que regresar a trabajar, tienes que retomar tus estudios y tus planes y tienes que seguirlos haciendo. Dependiendo de cómo sea el papel de la familia, la recuperación va a estar o no presente. Sí. ¿Algo me quieren decir? Ok, bueno, oí algo, pero bueno, está bien. Sí, yo creo que alguien prendió su micrófono. Favor de apagarlos para que no interrumpamos. Gracias. Ok. Entonces, el papel de la familia es un factor de suma relevancia que ha recibido poca atención en la literatura. Entonces, por eso es de que nosotros ahora en Voz por Salud Mental estamos muy orgullosos de que haya nuevas generaciones, nuevos familiares que están siendo capacitados en un tema tan importante. Entonces, como les decía, las familias tienen un papel crucial, importante, y la evidencia sugiere que las familias que reciben apoyo y educación, y en este caso, como Voz por Salud Mental, tomaron el curso de familia a familia, pueden mejorar la recuperación de sus familiares. La recuperación también se da mayor cuando reciben apoyo y educación los familiares. Entonces es muy importante que ustedes se capaciten. Entonces, es como la familia puede convertirse en agentes terapéuticos en el proceso de rehabilitación psicosocial y llegar a ser un factor facilitador de la recuperación, proporcionando, pues sí, el apoyo moral, el apoyo práctico y motivando intrínsecamente a los pacientes durante el proceso de recuperación. La recuperación no es algo fácil, como ustedes ya vieron en su clase que tenía este tema. No es algo fácil, sin embargo, es posible. Es posible hacerla y hacerla muy bien. Entonces, las familias, como dijimos, tienen un papel relevante y hay una línea de estudio que se denomina emoción expresada, que hace muchos años desarrollaron varios profesionales ingleses y que ellos se dieron cuenta de que algo pasaba en el entorno que tenía que ver con la recuperación. Ellos observaron que cuando ya los pacientes estaban listos, que estaban recibiendo tratamiento en un hospital y estaban listos para egresar, a los 9 meses de haber egresado del hospital, presentaban una recaída en términos promedio normal de tiempo. Y pues empezaron a estudiar qué es lo que pasaba, por qué recaían, si seguían con un buen tratamiento, tenían una buena adherencia, por qué recaían. Entonces empezaron a ver el entorno y en el entorno está la familia. Entonces empezaron a estudiar qué pasaba en la familia, qué si la familia tenía que ver en esa posible recaída. Entonces sí, encontraron algunas variables
muy interesantes que les voy a platicar cuando el familiar recaía. Y entonces encontraron en ese constructo hay características como la sobreprotección, que en términos nuestros sería ese cuidado excesivo. También encontraron la crítica, la hostilidad. También encontraron actitudes positivas, ¿no? Como esa parte de amor, de cuidados saludables. ¿Y qué encontraron? Bueno, que cuando los familiares permanecían fijados a un papel de sobreprotección, eso hacía que se volvieran incapaces de apoyar el progreso de su familia. O sea, que no ayudaban en ese sentido a la autonomía y a las relaciones recíprocas. Y entonces, por esa razón, es que recaían. Ese ambiente emocional característico de sobreprotección o sobreimplicación, como viene aquí en la cita, es aquellos que se caracterizan por un excesivo control. Y nuestra sociedad se caracteriza por eso. Muchas veces los familiares y principalmente las madres creemos que si hacemos todo por los hijos y los ayudamos mucho y les resolvemos todo, van a estar mejor. Y eso no es cierto. Entonces ese es un llamado a las familias que a lo mejor hay familiares en estos grupos que lo han reconocido o a lo mejor todavía no lo reconocen o a lo mejor no lo tienen, pero esto es un llamado que hacemos desde Voz Pro Salud Mental a no sobreproteger, porque eso sería un control sinónimo a tratarlos como niños chiquitos de 3 años, de 2 años, que son incapaces de, pues, de hacer sus cosas, ¿no? Y si estamos pensando que la mayoría de ustedes tienen hijos adultos, pues imagínense el efecto de tratarlos como niños chiquitos. Entonces, ahí es algo que ayudaría muchísimo para la rehabilitación y para la recuperación. El hecho de que nosotros como padres digamos, sí, pues sí, le lavo, le plancho, le hago la comida, le hago la cama, lo llevo, lo traigo, casi lo visto, casi le doy la comida en la boca. No lo hagan más, no lo hagan más y empiecen a darles la responsabilidad a ellos. Además de todas las otras responsabilidades que tienen que ver con el tratamiento. La responsabilidad del tratamiento es de ellos, no es nuestra. Nosotros podemos tener la responsabilidad de observar, de preguntar, pero no de decidir. Entonces es importante que esto lo veamos porque es una variable que puede hacer que nosotros cometamos el riesgo de que haya una recaída o que no se dé la recuperación y que esté con nosotros viviendo mucho tiempo como una persona incapaz. Y yo creo que eso sería muy grave de que no nos demos cuenta. Entonces es muy importante por eso que incluso en la familia hagamos como un escáner, ¿no? Que veamos qué está pasando en la familia en cuanto a qué tanto sobreprotegemos, qué tanto controlamos, qué tanto estamos haciendo no solamente con nuestro ser querido que tiene el trastorno, sino con los otros hijos o el papá con los hijos o la mamá solamente con el papá o el papá con los hijos y con la mamá, depende. Pero es bueno que revisemos eso, es bueno que hagamos cambios, porque si simplemente la dinámica familiar puede estar funcionando de esta manera y no sería adecuado. Y esto sería lo que la teoría de sistemas en general está puntualizando, que en un momento dado el comportamiento de una persona puede estar destinado a
un resultado negativo. ¿Por qué? Porque no hay esa posibilidad de una interacción saludable. Y ahí pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una bandada de aves. Una bandada de aves sí tienen una forma de interacción porque si están volando, por ejemplo, en el espacio, en el cielo, si una de ellas pierde el camino, pues puede hacer que las demás también lo pierdan y caigan al vacío y se mueran, ¿no? Puede ser, pero por eso toda la dinámica familiar tiene también que sufrir ese cambio para volver a tomar ese camino que desean tomar. Entonces, es un llamado en este sentido a que cuiden la dinámica familiar. Y aquí vienen algunos resultados de lo importante que es la psicoeducación. Precisamente nosotros evaluamos las diferencias que se daban en esta variable del constructo, por ejemplo, del sobreinvolucramiento, que tanto se cambiaba en nuestras familias, y sí hubo cambios favorables por la psicoeducación. Entonces, por eso es que los felicito por haberlo tomado. La crítica también cambiaba. La crítica negativa, porque sabemos que hay dos tipos de crítica. Hay crítica más favorable y hay crítica desfavorable. No, la negativa es la que nosotros evaluamos, que son las agresiones y el maltrato. El enojo y la irritación también cambió. Yo entiendo que el vivir en una situación donde no hay apoyos, donde no hay información, con un ser querido que tiene un trastorno, provoca un desajuste importante en la familia, y el enojo está presente, la irritación está presente. Sin embargo, vemos cómo puede cambiar con la información. La preocupación, que también es otra emoción, también cambió. Y bueno, estas son algunas de las emociones que evaluamos dentro de las familias. Posteriormente es posible que ustedes conozcan los resultados más en detalle. Entonces, la rehabilitación psicosocial sabemos que tiene que ver con recibir un buen tratamiento médico, sí, definitivamente llevarlo, el tratamiento médico. Y el llevarlo no quiere decir que yo acepto todo lo que me dice el médico y no menciono nada, ni le digo nada cuando veo cosas raras o veo cosas extrañas. No. Un buen tratamiento médico quiere decir que nosotros estamos también al pendiente de qué cambios favorables estén dando y qué cambios no favorables, y comunicamos al médico lo que obviamente no es favorable para que haya un ajuste. Entonces, un buen tratamiento médico tiene que ver con esta retroalimentación. No es una actitud pasiva de que ellos van a tomar el tratamiento y no podemos decir nada. No, incluso cambiar de médico cuando veamos que el médico no está realmente atendiendo, ni nos escucha, ni nos ve. Hay que buscar el médico que realmente queda a la medida de nuestras necesidades. El cambio en la dinámica familiar también es importante. El que exista un trastorno en casa de algún ser querido quiere decir que necesitamos todos apoyo. Por eso es que muchas veces las familias hay desintegración, ¿no? Y no se explican por qué a veces se queda solo un familiar con el ser querido enfermo. No, si hay una explicación, ¿no? Todos se van porque no aguantan, no toleran esa forma de vida. Bueno, ¿por qué no recibieron apoyo y ayuda para poder ser apoyos todos de la dinámica familiar y poder salir adelante todos? También es importante la parte ocupacional. Como les decía, la persona que tiene el trastorno no quiere decir que es incapaz. Tiene que tener tareas, tiene que tener deberes, tiene que tener también obligaciones, y tiene derechos también, ¿no? Entonces, si él se le privan de tareas, estamos nosotros perdiendo esa posibilidad de que se ocupe de su vida de manera responsable. Entonces, eso también toma parte importante en la rehabilitación.
También la neuroplasticidad, aquí menciono algunos aspectos, ¿no? La neuroplasticidad quiere decir que el cerebro se regenera, el cerebro vuelve a funcionar de una manera adecuada cuando hay un cambio adecuado. No va a funcionar solito, solito no. Ahí tiene que ver hasta cómo nosotros hacemos cambios en nuestras actividades diarias, cómo nosotros nos estimulamos y estimulamos a nuestro ser querido para que haya cambios en casa, desde el momento en que le ayudamos a que duerma de noche y viva de día. Eso sería un cambio favorable. También cambios en la nutrición. Es algo que en el curso se habla poco, pero a lo mejor hacemos posteriormente algunas pláticas de este tema. Sabemos, si me da tiempo, más adelante les voy a hablar un poquito más de esto. Por lo pronto, bueno, la recuperación va muy ligada con la rehabilitación. Ustedes ya, como mencionaba, ya revisaron una clase de este tema y saben que la recuperación no quiere decir volver a ser el que era antes. No quiere decir que vuelva a retomar su vida de donde paró y va a seguir adelante con todas sus metas. Puede ser que haya ajustes, puede hacer que haya cambios y no va a ser lo mismo que antes. Pero esa es una recuperación. La recuperación cumple metas, ¿sí? Cumple metas también. Pueden ser metas paralelas a las que tenía antes, más no idénticas, pero puede ser metas de desarrollo y recuperación. Y también poder reinsertarse socialmente. Hay personas que nos ha tocado ver en diferentes programas que hemos participado de rehabilitación, personas que se rehabilitan y tienen un empleo, tienen una familia, son activos, y hay algunos que no tienen empleo, que se quedan en casa, son activos, sin embargo, dentro de casa, ¿no? Hay cambios en la reinserción social. Hay características tanto personales como familiares, sociales, que determinan esa recuperación y esa reinserción social. Sin embargo, hay posibilidad. De que depende de la familia, sí depende también mucho de la familia. Yo creo que en un porcentaje importante, más del 30%, yo creo que depende también de la participación de la familia. Entonces, eso no quiere decir que lo lleven de la mano, no. Quiere decir que la familia esté lista para ocuparse y apoyar donde sea necesario. Y donde no sea necesario, hacer un paso atrás para no estorbar el desarrollo de ellos. Y ocuparse obviamente de ellos, ¿no? La familia es algo que tiene que reconocerse. La familia tiene que ocuparse, y más el familiar cuidador, de su desarrollo de vida, de su salud física, de su salud emocional. Muchas veces las mamás y los papás hemos visto cómo, y déjenme decirles una frase de una mamá que recuerdo mucho, que y recuerdo de manera especial, y que lamentablemente ya no está con nosotros, porque ella lo dijo muy clarito. Dice, ya me quebró mi hijo. Imagínense esa frase tan importante para ella, porque ella sentía que ella ya no era ella. Ya su salud estaba de una manera muy débil, porque sentía que su hijo ya la había quebrado. Y sí, después de unos meses, ella dejó de estar con nosotros, lamentablemente. Yo lo lamento mucho todavía porque ella, una persona muy valiosa, una mujer muy fuerte, muy emprendedora, sin embargo, llegó el momento en que dijo, me quebró y ya no pudo hacer más porque no tuvo posibilidades antes para poder seguir adelante con su cuidado. Por eso es que les digo, se tienen que cuidar su salud emocional, su salud física, su salud moral. Hay muchas, su salud espiritual, ¿no? También esa vertiente es muy importante, porque si no, de verdad,
que nos podemos enfermar y podemos perder en nuestro papel en el juego de la vida. Aquí vengo algo pequeño, si me da tiempo. Lore, ¿tengo tiempo? 2 minutitos. Bueno, ok, nada más algo hablar específicamente sobre lo que les mencionaba del neuroplasticidad. ¿Es posible la regeneración celular? Es posible la regeneración celular en el cerebro, sí. Las neuronas se reproducen siempre y cuando haya una estimulación. En este caso, el hipocampo es en donde es posible este cambio, pero hay que hacer cambios al respecto. Aquí simplemente les menciono 5 aspectos que pueden hacerse para que haya cambios. Por ejemplo, leer cosas nuevas, cosas diferentes, ver cosas nuevas, oír pláticas diferentes de diferente temática, asistir a conferencias de temas que nunca se hubieran creído asistir, pero hay que innovar, hay que meter otro tipo de conocimientos a nuestro cerebro para que se favorezca esta neuroplasticidad. Cambiar, por ejemplo, el sitio que tenemos en las aulas. Aquí se me ocurrió eso. Yo sé que cuando es algo presencial es posible, cuando es algo virtual o de remoto, pues no es posible, pero a lo mejor nos podemos cambiar del lugar de donde nos sentamos con la máquina. Eso sí lo podemos hacer. Ahora yo lo hice, precisamente me cambié, traje mi equipo y lo puse en otro lado para que yo también me sienta diferente. Estoy yo tratando de adaptar mi cerebro a ver otras cosas que normalmente donde me siento. Con eso estoy haciendo que mi cerebro funcione de una manera diferente. Por ejemplo, utilizar la mano no dominante. Si somos diestros, voy a usar la izquierda para bañarme, voy a usar la izquierda para hacer el agua de limón, para mover la jarra, ¿no? O sea, lo que ustedes quieran hacer, pero de manera diferente. Entonces, eso depende de nosotros y que también le digan a su ser querido, vamos a hacer cosas diferentes, vamos a mover la cama del lugar para que cuando te despiertes veas cosas diferentes y tu cerebro haga un esfuerzo de cambio, ¿no? De adaptación, de memoria. Son muchos los aspectos que cambian en nuestro cerebro cuando estamos haciendo cambios. Caminar, por ejemplo, y no caminar de la misma manera, caminar de manera diferente, quizá más rápido, quizá más erguidos, quizá una ruta diferente, también es muy importante. Caminar simplemente, y más ahora que hemos estado tan sedentarios y tan pasivos en casa, es necesario movernos, hacer ejercicio. Si no lo hacemos, no se dan cambios a nivel cerebral. El cerebro también necesita el ejercicio. Y no solamente por la oxigenación, sino por los movimientos que llevamos a cabo, tiene un efecto a nivel cerebral. Entonces, hagan esos cambios, hagan ese esfuerzo también en la alimentación. La alimentación se ha descubierto, tiene ya unos años, pocos años para acá, que en el sistema digestivo se producen también enzimas que van al cerebro. Entonces, ahí, en el sistema digestivo, se produce, por ejemplo, la serotonina. Y ya saben, la serotonina, qué es lo que nos hace sentir. Entonces, si no tenemos un buen funcionamiento digestivo, y un buen funcionamiento digestivo, pues tiene que ver con comer cosas saludables, con comer alimentos frescos, naturales, crudos, diario, de preferencia diario, de preferencia en la mañana, de preferencia en ayunas. O sea que hay muchos cambios que podemos hacer para que se beneficie nuestro funcionamiento cerebral. La actividad física, aquí también viene una flecha con la importancia que tiene, ¿no? Porque tiene una importancia en nuestro estado de ánimo. También la dopamina se produce ahí en el sistema digestivo. Tiene que ver con nuestra atención.
¿Cuántos de nosotros no hemos tenido una afectación en la atención y en la concentración? Yo la he tenido, ¿no? Por estar en casa, por estar trabajando todos los días en casa y ahora necesito activar mi cerebro. Y ese nacimiento celular pues tiene que ver con esto que vamos a hacer nosotros de manera diferente. Entonces, algo que también les ayuda mucho es la respiración. La respiración, pues bueno, la respiración diafragmática principalmente, es que nosotros llevemos el aire también hasta nuestra pancita y ahí se estimula el diafragma para la respiración y eso tiene también que ver con el hipocampo. Entonces, aquí me quedo. Muchas gracias por su atención y muchas felicidades por el logro que tuvieron al tener el curso. Muchas gracias.